Cuando dice en su palabra que nos va a proteger, lo que está diciendo ahorita de David, el rey David. El rey David, siendo un rey, ¿por qué David se va a angustiar si es un rey? Tiene poder, tenía un ejército, tenía gente que le servía. Sin embargo, David llegó a sufrir de angustias. Y en eso David orándole a Dios, le dice él a Dios, en el día de mi angustia o de mi problema, de cuando me estén persiguiendo, acusando falsamente, eso era una cosa de una enfermedad, en el día de mi angustia a ti clamaré, se lo dice a Dios, porque tú respondes. Eso estaba seguro, David se lo tenía confiado. Había un Dios que responde, que está ahí arriba en el reino de los cielos. Él no está por aquí disfrazado de un palito, de una arena, de un muñeco, no, nada de eso. El Señor no necesita disfraz, el Señor es Él y es Él. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Entonces, cuando uno va a clamarle a Dios, cuando uno tiene un problema real, hay que clamarle a un Dios real, uno que responda, uno que realmente conteste, que tenga poder para voltear cualquier tortilla. Lázaro tenía 4 días muerto y la familia de Jesús llegó y la gente asustada, oye, que ya se murió, ya tiene tiempo muerto, ya ayer está podrido. Y eso no le volvió al Señor. Llamó a Lázaro de la tumba y Lázaro se levantó, aún con las vendas y todo enrollado ahí, que tenía Lázaro, pero se levantó de la tumba, el Señor lo levantó. Se encargó el Señor de eso porque no hay nada imposible para Él. Entonces hay que reflexionar en la vida en cuanto al puesto que le damos al Señor, al lugar que le damos al Señor, en cuanto al tiempo que le dedicamos al Señor. Empezando por mí, todos estamos metidos ahí, ni impresión es que yo no estoy, tú y yo estamos ahí metidos. Todos necesitamos reflexionar sobre el tiempo que le dedicamos al Señor y la calidad de ese tiempo que le dedicamos. En honrarle, bendecirle, en servirle, en serle útil al Señor. Eso tenemos todos que sentarnos un momento y reflexionar en esa realidad. Al Señor se le busca todo el tiempo, no solamente en el día de la angustia, todo el tiempo se le adora. Porque todo el tiempo nos está dando aire para respirar, nada más por ahí ya estamos comprometidos con el Señor. Por lo menos agradecerle por la paz que nos da, la tranquilidad, la salud, por sus bondades. Entonces David le decía así al Señor con toda confianza, en el día de mi angustia a ti clamaré, porque tú respondes. Entonces vamos a seguir tratando de motores, pero hablando del tema de la palabra del Señor. Eso es importante. El desconocimiento de las cosas del Señor nos lleva a fracaso, a derrota, a muerte, desunión, una cantidad de cosas, a guerras. Porque la Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que piensa que está haciendo lo bueno. Había un hombre llamado Saulo de Tarso, es una ciudad. Él vivía allí, Saulo. Era bastante inteligente, conocedor, estudiado, hablaba varias lenguas, tenía más de una nacionalidad. Una cantidad de cosas. Saulo, que más tarde fue llamado Pablo. Saulo era él. Tenía un soldado a su mando. Entonces, un segundo rojo, Pablo empezó a perseguir a los cristianos. Pablo era un religioso, pero él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Él estaba haciendo un camino, pensando que estaba siguiendo lo bueno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Pablo pensaba que actuaba bien. Y era al contrario, estaba actuando de espaldas a Dios. Él estaba persiguiendo a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, una cantidad de cosas. Pero estaba actuando mal. En el momento que Pablo tiene el Saulo, en ese momento era Saulo, tiene el encuentro con el Señor, ya su visión cambió, su manera de ver las cosas. El Señor le habló, lo hizo recapacitar. Pablo abre los ojos y se encuentra con que ya es cristiano. Se convenció de que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús de Nazaret. No, ninguno, ni tú ni yo vamos a ir para allá arriba si no es a través del Señor. Vi en la Biblia un rey llamado David. Y David, ¿verdad? Que eso es lo que llama la atención, siendo David un rey, no debería haber alguna cosa que lo angustiara prácticamente, porque claro, es humano, que todos nos angustiamos. Pero siendo un rey debería estar súper tranquilo, teniendo un ejército a sus mandos y un montón de súbditos, la comida al día, sábanas limpias. Él le podía angustiar. Sin embargo, David dice, en un momento hablándole al Señor, hablándole a Dios, le dice, en el día de mi angustia a ti clamaré. Le dice David a Dios, en el día en que esté problemado, enfermo,
preso, perseguido, acusado falsamente, cualquier cosa. En el día de mi angustia, hay gente que no tiene comida ahorita, ahorita. La cena de ahora ya es un motivo de angustia. Hay gente que de repente no puede pagar una cuota de la casa, el apartamento que compró, eso es un momento de angustia. Hay angustia de una suave y otra más difícil. Pero David dice, en el día de mi angustia, a ti clamaré, le dice a Dios, porque tú respondes. Eso lo hablando hace rato. David, en su momento de angustia, le oraba a Dios. Y por eso que David se hace amiguito del Señor. Y fue tanto así que Jesús de Nazaret viene siendo algo así como un tataranieto del rey David. Jesús pertenece al linaje de David. De todas las bendiciones que se ganó David, que se lo ganó de Dios, pues, sirviéndole al Señor, siéndole justo, siéndole fiel. Aunque David cayó un montón de veces, aunque David, mira, el hijo se le sublevó. Absalón quiso tomar el reino de Israel a la fuerza, siendo el rey David su papá. O sea, Absalón quiso robarle a su papá el reinado. Desde la angustia que pudo haber tenido David, con respecto a Absalón. De hecho, cuando Absalón muere, David llora amargamente, dice la Biblia, a Absalón. Y lloraba. Absalón decía, Absalón, hijo mío, mi corazón. Algo así le decía cosas bonitas. Habiendo Absalón muerto. David era el papá de él, pero él se le subleva, se levanta, se revela a su padre, a David. E intenta quitarle el reino. Absalón se paraba en la puerta del reino y empezaba a hablar con la gente, llamando pueblo, ganándose la gente, para en un momento dado y con toda esa gente y quitar a David y se quedarse como rey. Pero David era un buen papá, era un siervo de Dios, a pesar de todas las dificultades que David tuvo, como haber fallado yo en adulterio, otra cosa ahí, en asesinato, más de David, tuvo un problema tan fuerte. La diferencia con David y con muchas personas, incluyéndome muchas veces, es que a veces se le falla al Señor y no tenemos la humildad a veces, o a veces la confianza, o por pena, no sé qué, de pedirle perdón al Señor, rectificar y avanzar, seguir creciendo, seguir adelante en los caminos del Señor. Muchas veces se falla y se va. No, ya le fallé, ya no puedo, ya no tengo fuerza, ya no quiero, ya me da pena, ya aquel me de feo, que esto, lo otro, que van a decirme una cantidad de cosas que terminan alejando a la persona de las bendiciones de Dios. David no se quedó allí. David, cuando le falla a Dios, el rey David, en ese momento de angustia, la Biblia dice, en el día de mi angustia, dice David, a ti clamaré porque tú respondes. Y David en un momento le dice a Dios, en el Salmo 51, después de haberle fallado a Dios, después de haberle asesinó a Urias. Urias era uno de sus soldados. Lo mató para casarse con la mujer de David. El rey David mata a Urias para casarse con la mujer de Urias. Creo que se llama Betsabé. Pero es descubierto porque Dios lo ve, Dios todo lo ve, como lo dije hace rato. Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos, a todo el mundo, a ti, no importa si tú eres, no sé dónde tú seas, lo que sea, Dios te está viendo en este momento. Más que verte por fuera, te ve internamente, igual que a mí, igual a todo lo que estamos acá. Entonces, el Señor sacó a la luz ese pecado encubierto que tenía David. David, cuando se había descubierto, no salió corriendo, ni se hizo loco, ni se quiso justificar. David le pidió perdón al Señor. Le dijo a Dios, límpiame con hisopo, su alma, su pecado que ha cometido. David le dice a Dios, límpiame con hisopo, purifícame, lávame más y más y más de mi pecado. Eso está en el Salmo 51. David le pide perdón a Dios para poder nuevamente entrar en amistad con Dios. Cuando Job tenía unos problemas ahí, uno de los amigos le dijo, vuelve ahora en amistad con Dios. Algo así como reconcíliate con Dios y tendrás paz. Eso lo dice David, pero se lo dice un amigo, se lo dice a Job. Vuelve ahora en amistad con Dios, reconcíliate. Y David hizo eso. David pecó, fue descubierto. Mira, tú hiciste esto malo, un profeta. Dios manda un profeta a David y le dice todo lo que David hizo malo. David pensaba que se la comió. No se la comió. Dios lo estaba viendo, estaba pesando. Pesó sus acciones y lo castigó. Entonces David se levantó de esa
Ahí creo que en Salmo 40, David dice, pacientemente, con paciencia esperé a Jehová, clamé a Jehová, a mí se inclinó. David dice que Dios se inclinó a él y lo sacó del lodo cenagoso, del tierrero donde estaba hundiendo. El Señor sacó a David, se inclinó y lo sacó. Estando David esperando pacientemente al Señor, clamándole él al Señor. Por eso David es perdonado, David es restituido como amigo del Señor. El Señor lo perdonó en su misericordia y lo volvió a utilizar Dios en su orden. El Señor utilizó a David, le dio vida nuevamente. David con los años tuvo a Ezequías, que también Ezequías, creo que Ezequías era nieto de David. También cayó Ezequías en pecado. Siendo Ezequías conocedor de la palabra, llegó a cometer pecado dentro del palacio. Hizo desastre de Ezequías, siendo conocedor de la palabra. No basta con conocer la palabra, porque Judas también conocía la palabra. Fíjate todo lo que hizo Judas. Judas se la pasaba así con Jesús para arriba y para abajo. Pero Judas, dice la Biblia que tenía, Judas tenía, sí, su corazón vacío. Al tener su corazón vacío porque estaba cerca del Señor, pero no con el Señor, de corazón, se dejó influenciar por el diablo. El conocimiento no basta. Hay que tener presencia de Dios en la vida de uno, en el corazón. Señor, te quiero servir, limpia mi pecado, apártame, endereza mis pasos, ordena mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, todo, para que pueda ser victorioso, porque si no el diablo me agarra como títere. Dale para allá, dale para acá y sonriéndole a todos los malos. Y metiendo la pata por aquí y metiendo la pata por allá. Y así estaba David. David es un descuido, en vez de estar orándole a Dios, en vez de estar en la guerra con el Señor, se descuidó. Puso los ojos donde no debía y cayó en la tentación y pecado, terminó mintiendo, terminó asesinando, terminó adulterando. Hizo un complot para matar a un propio soldado de él, una cantidad de cosas por un descuido en cuanto a mantener comunión con Dios, mantenerse allí en amistad con el Señor. Y eso hizo también el rey Ezequías. Ezequías empezó a hacer desastre siendo rey. Y en una noche esa que está Ezequías ahí muerto de risa, bebiendo, todo eso, Dios le habla a un profeta llamado Isaías. Isaías se va mandado por el Señor del cielo, que lo ve todo. Le dice a Isaías, ve donde Ezequías. Dice así. El mensaje era el siguiente. Le dice a Ezequías, un rey. El rey de reyes le manda a decir el rey de aquí, el rey Ezequías. Ordena tus pasos. Ordena tus pasos, porque esta noche vas a morir. Una palabra durísima que le dijo Dios a ese rey a través de un profeta. Aquí también entonces la otra profeta, tener tremendo valor el profeta para decirle eso a ese rey. El rey lo manda. Bueno, lo cierto es que el rey Ezequías, el nieto del rey David, es decir, era hijo o rey, el nieto, algo así, es de ese linaje. Ezequías, dice la Biblia, que se humilló. Dice la Biblia que cayó a tierra, se cayó postrado a la tierra. Ese rey se arrolló delante del otro rey, el de arriba. Y dice que lloró amargamente, con amargura de corazón. Le empezó a pedirle perdón a Dios. Perdóname. Y empezó el rey Ezequías a recordarle al Señor, a hablar de las cosas buenas que el rey Ezequías había hecho en su vida. Recordar al Señor, acuérdate que él servía de esto y del otro, buscando de la manera de entrar en paz, en amistad con Dios. El profesor le dijo, vas a morir esta noche, ordena tus pasos. Ezequías era rey. Perdón, no era ordena tus pasos, la palabra exacta era ordena tu casa. Pero era su casa, sus acciones. No era paz, pero era un rey, limpiecito, bonito, todo eso. Era su vida, lo que tenía que ordenar. El rey Ezequías tenía que ordenar su vida. Su vida espiritual, su comunión con Dios, su manera de relacionarse con el Señor. Tú no te puedes relacionar con una persona si estás cada ratito abofeteándola. Imposible. Y el Señor igual, tú no puedes estar con el Señor haciendo lo malo, y el Señor recibiendo golpes tuyos ahí, y entonces no puedes tener tú el Señor paz. Cuando se hace lo malo, el pecado es una pared, mira. Tú estás allá y aquí ni siquiera me puedes ver el rostro a mí, porque esto es pecado, es sucio. Hay que apartar esto de acá. El pecado hay que eliminarlo de la vida de uno, para que el Señor pueda traernos bendición, paz, resguardo. El Salmo 91 tiene una cantidad, el Salmo 91, como decía aquí,
Aquí tienen un texto bíblico y porque viene una cantidad, una catarra de textos bíblicos. Salmo 91, creo que tiene como 12 o 15 textos bíblicos. Pero el primer capítulo, el primer versículo de ese Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cierto? Otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así como esta sombra que está aquí. Aquí no me está pegando el sol. Yo estoy bajo un techo protegido. Si yo me voy para allá afuera, ya sol y bien negrito. Y bien quemado, bien tostado, puede salir un cáncer, una cosa así. Bueno, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después viene una cantidad grandísima de textos bíblicos que son puras promesas. Dicen: me caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero al fin no llegarán. Dice que con tus ojos verás la recompensa de los impíos. De que se porta mal contigo, Dios Señor promete que tú vas a ver. Bien, tú vas a recibir tu recompensa por haberse portado mal contigo. Entonces uno tiene que orar por misericordia para esa persona. Cuando alguien se porta mal con uno, uno tiene que orar por esa persona. Porque el Señor es celoso. Si tú eres celoso con tus hijos, con tu mujer, con tu esposo, con tu celosa, el Señor más celoso con de que tú te metas con un hijo del Señor y vayas a salir bien librado. No, es imposible, no existe. Entonces es tú como hijo uno. Yo por lo menos, yo cuando alguien pasa alguna cosa loca de ese descuido, tengo que orarle al Señor: ayúdalo, guárdalo, protégelo, dale entrar en razón. Así como le hizo entrar el Señor en razón a Ezequías cometiendo pecados dentro del propio reinado del Señor. El Señor le permitió ser un rey, y en vez de esa bendición que tenía el rey Ezequías allí, protegerla, cuidarla, santificarla, usarla para la gloria de Dios, Ezequías lo estaba utilizando para el pecado. Cometiendo pecado ahí, estando en bendición de Dios, haciendo desastre, ofendiendo al Señor. El Señor le dice, le manda a través del profeta Isaías, le dice a Ezequías, ese rey: ordena tu casa porque esta noche vas a morir. Y ordena. Ezequías, mira, inteligente, sabio. Ezequías se arrodilló y se humilló. Perdóname. Mientras él estaba ahí llorando, dice la Biblia que él se puso contra la pared, su rostro contra la pared. Allá oraba, llorando, pura de corazón, pidiéndole perdón al Señor. Ese reconocimiento le llegó al corazón del Señor, por decirlo de esa manera, le llegó al Señor. Cuando el profeta Isaías salió del palacio, allá por allá, por el jardín afuera del palacio, el Señor le vuelve a hablar allá a Isaías, a que se devolviera con otro mensaje para este rey llamado Ezequías, pecador, rebelde, se rebeló contra Dios. Siendo Ezequías conocedor de la palabra. Isaías, el profeta, se devuelve desde el jardín para el palacio con el mensaje nuevo del parte del Señor. Dios a Ezequías: he oído tu clamor. El Señor, Dios que oye. Ese Dios que le responde al rey David, cuando el rey David dijo: a ti clamaré porque tú respondes. Ese mismo Dios, el mismo de Ezequías. Dios le dice a través del profeta Isaías, le dice a Ezequías: he oído tu clamor y he visto, con sus ojos el Señor, he visto tus lágrimas. El Señor vio las lágrimas de Ezequías, sus lágrimas, dice la Biblia que era con amargura de corazón, un desprendimiento de todo su ego, todo su orgullo, de todo su reinado, de todo su poder, de todo su linaje. No había nada no había nada ni nadie que pudiera salvar a Ezequías, más que un reconocimiento de la grandeza de Dios. Ezequías una vez le ora al Señor, le ora a Dios, le pide perdón, y le viene ese mensajote bonito, poderoso, grandioso de parte de Dios: he visto tus lágrimas, he escuchado tu oración, entonces te voy a perdonar porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Reconocerle como un Dios grande, poderoso, misericordioso, sanador, perdonador, que renueva, que restituye, que sustenta, que protege, que crea, un Dios maravilloso. Y Ezequías, al reconocer todo eso, el Señor una vez lo bendijo, le dio 15 años más de vida, dice la Biblia. Y no solamente eso, el reinado de Ezequías fue uno de los mejores reinados que existió en la Biblia. Y ese reinado de él le permitió a él la protección de Dios, a él y a todo su pueblo. Fíjate todo lo que trajo esa simple humillación, simple pero grande, ¿no? Humillación de ese rey grandote de Ezequías ante otro rey mucho más grande, que dio a los ejércitos,
se humilló ante él y el Señor lo perdona, lo bendice y lo usa a él. Años después, generaciones después, Jesús de Nazaret, cuando nace Jesús de Nazaret, venía de esa sangre, ese linaje del rey Ezequías y del rey David. Y hace todo lo que ha traído la humillación que tuvo David cuando David pecó, se le rebeló contra Dios, le actuó súper feo, actuó muy mal, tuvo malas acciones, malos pensamientos, malos todo, el rey David, y sin embargo se humilla delante de Dios y Dios lo perdona. David le dice a Dios, límpiame con hisopo, límpiame mi pensamiento, ordena mi paso, una cantidad de cosas, una oración fuerte. Eso está en el Salmo 90, en el Salmo 51, ahí está la oración a David, después de él haber pecado feamente. Pero Dios lo perdonó, en su misericordia, en su grandeza, el Señor lo perdona y lo restituye y lo pone otra vez a valer. El mismo Ezequías, que como digo hace ratito, no me recuerdo si Ezequías era nieto o hijo de David. Y no, Ezequías vuelve a hacer lo mismo. Dios lo vuelve a perdonar, porque él se humilló también. Y esa humillación le trajo bendición y le trajo hasta gloria, porque viene siendo familia de David. Años después, cuando nace Jesús de Nazaret, Jesús en una parte dice, o se siente bendecido, algo así importante. Jesús le da valor al rey David y dice Jesús, yo soy algo así como le dijo el rey David, no recuerdo la palabra, pero él le da importancia del linaje de David. Dice, ¿por qué no dijo del linaje? Porque nació David, pero después nació mucha gente ante el hijo de David, el hijo, el nieto, el tataranieto, el bisnieto, el otro, el bisnieto, el tataranieto, y así una cantidad de gente. Jesús, cuando dice yo soy del linaje de David, le pasó un poco de gente por encima. O sea que el rey David tuvo mucha más relevancia en sus accionar, en su pensamiento, en su cosa. Muchas bendiciones. Cristo le pone a David en alto. Después que David, en su accionar, llegó a poner a Jesús o al Señor prácticamente por el piso. Pero cuando el Señor te da una bendición y tú llegas y entonces empieza a lo que hizo David, a asesinar, a mentir, hizo un complot, adulteró, una cantidad grandísima de desastres. Y David no pecó y al siguiente día o al rato lo pescaron. Porque David pasaron 9 meses, pues ya Betsabé, la mujer que él tomó como para él, siendo esposa de otra persona, de su soldado, de Urías, la María Luz. O sea que ya han pasado 9 meses por lo menos, David estaba tranquilota y pensaba que ya se había comido, que se había acabado todo. El Señor lo estaba viendo, lo estaba pensando, esperando con paciencia. Seguramente a que David se arrepintiera solo, tuvo que el Señor llamarlo con una varita de hierro. Le mandó un profeta a Natán. Le dijo, mira, pasa esto y esto y esto y esto. Y entonces David, o sea, el cuento que Natán, el profeta, le dice algo que como que piensa David de una persona que tiene 100 ovejas y va y le quita al que tiene 10 ovejitas, le quita una, algo así. Entonces David dice, oye, ese es un ladrón, es un matón, ese que, bueno, hay que guindarlo y todo, que comerse los fritos, algo así. Dice David de ese cuento, dice el profeta. Y entonces el profeta le dice, ese rey, ese eres tú. Tiene un poco de agarrar una mujer y agarrar una mujer ajena. Le mataste al esposo de él. David hizo un complot para matar al propio esposo, al esposo de la muchacha, de la señora, no sé, una mujer. Bueno, y pasó todo ese desastre. Con todo eso el Señor lo perdona. Por eso que muchas veces yo he discutido, he hablado con muchas personas, porque mira, ese es un violador, hay que matarlo, mira, ese es un ladrón, hay que matarlo, mira, hay que... No. Quizás el humano, la gente siente indignación por alguien que cometió una falta, una falla, una cosa. Y a veces todos somos así, yo no me estoy librando de eso. Y a veces nosotros lo vamos a golpear. Pero el Señor nos trae a cuenta que el que castiga es el Señor, el que quita y pone rey al Señor, ¿verdad? Que el que tiene que castigar o bendecir es el Señor. No tiene que estar uno, ¿por qué? Porque todos fallamos, todos somos pecadores. Ahí dice me recuerdo ahorita, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, dice la Biblia, ni uno. El que viola y el que dice una mentirita, los dos van para abajo si no se arrepienten delante de la presencia del Señor. Amén. Romano dice que
que todo pecado conduce a la muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Todo pecado conduce a la muerte, porque el Señor es justo, es limpio. Limpio. Cuando uno se baña y se colonia, eso, imposible que se va a poner. Yo cuando me baño después yo no toco un motor, ya no me quiero ensuciar nada, yo quiero acostarme limpiecito ahí. Entonces imagínense el Señor en su limpieza, en su pureza, está permitiendo el pecado, está aceptándolo. No puede, no conviven, la luz y la tiniebla no tienen comunión. Entonces el punto que le da eso ahorita, de que el que hace un desastrote y el que hace un desastrico está mal visto delante de la presencia del Señor. Entonces, a veces, claro, uno como humano pues, se señala y quiere castigar más eso. De hecho, la ley es así también, claro, la ley humana hay que respetarla. A veces que hace más daño se le castiga, se le da más tiempo de castigo, menos, más suave, a veces se le perdona, otra cosa. Pero delante de la presencia del Señor, el Señor demanda santidad de nosotros, demanda pureza. Eso que a veces uno anda pensando malo, todo malo, o ve para allá, o ve para acá, eso no está bien delante de la presencia del Señor. Entonces hay que todo, ordenar nuestro paso. Ese consejo que le dieron al rey Ezequías, ordena tu casa, es para todos nosotros. Tenemos que ordenar nuestra casa, nuestra vida espiritual, nuestra manera de relacionarnos con el Señor. Porque en un momento dado estamos aquí respirando y hablando, conversando, y de repente la vida te cambia de cualquier manera. De cualquier manera te puede cambiar. Te metas aquí y de repente estás allá abajo, una tumba, o de repente tras la reja, o de repente en una cama. De repente no hay chance ni siquiera de arrepentirse y vamos a la presencia del Señor ahí sin haber tenido, Señor, haberlo reconocido aquí como nuestro Salvador. Haberle dicho, Señor, perdóname, límpiame de corazón, como hizo Ezequías, como hizo el rey David, como hizo el propio Pedro. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro siendo amiguito de Jesús, 3 años, Jesús empezó con 30 años en el servicio. Y Pedro estuvo desde ese momento prácticamente con el Señor, para arriba, recibiendo clases del maestro de los maestros. Y en el momento de la dificultad, Pedro niega al Señor. Una vez, 2 veces, 3 veces, y llega Pedro a maldecir. Pedro llega a maldecir yo no estoy con él. Hay una palabra allí, hay una persona que le dice a Pedro, tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Eso está en la Biblia. Búsquenlo allí. En los últimos libros de Juan, de los evangelios, Mateo, Juan, Lucas, Marcos. Ahí está cuando se presenta la gente a buscar a Jesús y todo eso. A Pedro le dicen, tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Y Pedro, en vez de acercarse al Señor, a buscar el calor del Señor, dice la gente que estaba sentado con la gente que quería asesinar a Jesús, que quería cortar a Jesús. Y entonces Pedro sentadito allí en el fogón de todos los enemigos de Jesús. En vez de buscar el fuego de arriba, del cielo, Pedro se acerca Pedro se acerca al fuego ahí, pues, a los mundos, a pecar. Y en vez de fortalecerse en el fuego del Señor, tiene una hora ya, se alejó del Señor. Termina negando a Cristo, habiendo estado con 3 años, y termina hasta maldiciendo. Pero Pedro más adelante se reconcilia con el Señor. Esa es la parte, mira, la parte grandiosa. Es lo que yo estoy llamando y a todos. El Señor llama a que tú te reconcilies con el Señor, sea hombre, mujer, Ezequiel era rey, Pedro era un pescador, Pedro era de los más pobres ahí, malandrosos, era salido. Pero creo que fue Pedro que, mira, hubo un evento en la Biblia donde unas personas no quisieron hacer lo que Jesús quería, algo así. Y creo que era Pedro que le dice al Señor, dile, si quiere vamos a orar para que le caiga un rayo a ellos. Mira como era Pedro de estar como perdido, porque el Señor no vino a castigar a nadie, el Señor vino a traer paz, a bendecir. A este bendiga, Roger. Pero Pedro estaba seguro. Sin embargo, con todas esas cosas que Pedro hizo, el Señor llegó a perdonarlo. Más adelante Pedro se humilla de corazón ante el Señor lo perdona y sale Pedro a predicar lleno del poder de Dios. Ya no era el mismo Pedro aquel que cualquiera lo tumbaba y lo ponía a pecar y lo hacía caso, se volvía iracundo,
o cobarde, al contrario, Pedro empezó a predicarle a reyes, a todo el mundo ahí, y en su primera predicación se convirtieron no sé cuántos miles, en el segundo otros pocos miles, y cuando Pedro pasaba que había un enfermo por ahí, ese enfermo se levantaba con la sombra de Pedro. Porque Pedro llevaba en él la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro se humilló. Pedro había pecado, había faltado, quizás como tú lo hayas podido hacer, o quizás no crees que no lo has hecho, pero todo, como dije hace rato, lo dice la Biblia, todos fuimos destituidos desde el principio, fuimos apartados de la gloria de Dios. Entonces necesitamos reconocer a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, para que cuando pase eso reconocemos, como hizo Ezequiel, como hizo el rey David, como hizo Pedro, como hizo el apóstol Pablo. Pablo andaba persiguiendo cristianos, matando, y cuando tiene encuentro con el Señor se descubre, oye, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cae sobre Pablo el poder de Dios y viene siendo así Pablo útil en la obra del Señor. Fue bendecido, una cantidad de cosas. Han pasado los años, van a pasar muchos años más, si que Cristo no viene pronto, o en estos días, Pablo va a seguir siendo nombrado como alguien, un hombre poderoso en las manos del Señor. Antes de él estar en las manos del Señor, Pablo era poderoso, pero su poder lo estaba mal utilizando. Y pensaba que hacía lo bueno persiguiendo cristianos, porque era un religioso fariseo, se sentía grandote, matando cristianos. Y eso que estaba en contra de la voluntad de Dios. Tuvo que el Señor presentársele y hacerle entrar en razón. Y eso es el motivo de que yo le estoy hablando en este momento. Quisiera que usted, con toda humildad, entrara en razón y reflexionara acerca de su comunión con el Señor. Usted y yo, y ese muchacho que está ahí, todos necesitamos del Señor. Necesitamos reconciliarnos. Y cada día, cada momento, Señor, ayúdanos, ordena nuestros pasos, nuestro pensamiento. Dame fuerza para no pecar, para no fallar. Límpiame si te he ofendido, si te he faltado, si he fallado. Algo. Porque no sabemos en qué momento vienen a pedir nuestra alma. No sabemos en qué momento nos vamos a presentar delante del Señor. La iglesia que está determinada para el hombre morir una vez. Después de esa muerte, de que todos vamos a tener, viene el juicio de Dios. Vamos a tener la presencia del Señor. El Señor ahí enfrente, el juez de toda la tierra. Le dice en el Salmo que el Señor es el juez de toda la tierra. Como nuestro abogado, la Biblia dice que hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador, un solo abogado entre Dios y el hombre. Uno, es Cristo Jesús. Jesucristo. Ese es el único abogado que tenemos. Por eso hay que aceptarlo aquí ahorita. El Señor, perdóname, ayúdame. Primero con tu sangre, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, con esa sangre, perdón, a través de la fe, por supuesto, nos limpia de todo pecado y con su Espíritu Santo nos dé fuerza y entendimiento, discernimiento de las cosas, de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos para entrar al reino del cielo? Cuando estemos en la presencia de Dios y esté el diablo acusando, mira, tráemelo para acá, mándamelo para acá, va a estar el Señor Jesús ahí, no, mira, aquí lo tengo yo anotado, pasa para acá, Víctor, pasa para acá, Osvaldo, Gabriel. Entonces, aquí es donde hay que aceptar al Señor. Para cuando esté en presencia. He visto gente, cuando en un momento vi una gente que iba a tribunales aquí en la tierra, siendo, teniendo culpabilidad en algún hecho delictivo, algún crimen o algo sencillo, pero siendo culpables. Cuando van a tribunales van asustados. ¿Qué le van a decir? ¿Cuántos años le van a meter? Tantas cosas, con miedo. Porque ya el delito lo va acusando. Sabe que hizo algo malo esa persona. Eso aquí en lo humano, aquí en la tierra. Imagínate delante de la presencia de Dios, que ustedes lo llaman ahorita a la presencia de Dios, y se encuentra allá arriba, y allá arriba se da cuenta de que usted nunca aceptó al Señor. Y el Señor sí existe. Mira, la película dice la Biblia que allá toda rodilla se doblará, toda. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Lo van a confesar los evangélicos, los católicos, el otro, todo, el ateo. Claro, lo de confesar porque ahí va a dar cuenta, uno va a decir que no. Cuando te encuentres delante de la presencia de Dios, no, piernita para abajo. Entonces, ahorita es el momento indicado, ahorita es el momento de salvación, de aceptar al Señor como nuestro único, suficiente Salvador personal, para que cuando apartamos a la presencia de Dios, no haya excusa del diablo ni de nadie a jalarnos para allá abajo. Porque ese castigo eterno no fue para nosotros, no fue hecho para nosotros, fue hecho para Él. Y Él, ese enemigo, es el que lo quiere arrastrar para allá. Entonces es importante. Mire, es decisivo que usted aquí
acepte al Señor como su salvador personal. Yo no le voy a decir nada porque tengo que trabajar. Pero en la Biblia está todo lo que le acabo de decir, todo, todo. Y hay mucho más.